Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Solo quedaba resignarse. Para muchos de los presentes jamás habría un cierre real. «No creo que esto tenga una conclusión», murmuró uno de los tantos familiares cuyas vidas habían sido destrozadas por el hombre más frío que habían tenido frente a ellos. Para ellos, el individuo sentado en el banquillo no era solo un acusado. Era una sombra miserable, un depredador disfrazado de profesional, alguien que incluso llegaron a describir como un emisario salido de las profundidades del infierno. Pero nada de eso importaba realmente. En aquel lugar, lo único que tenía peso era la sentencia final. Hoy hablaremos de un hombre que marcó para siempre a cientos de familias, un individuo que arrebató vidas sin remordimiento, vidas que para sus seres queridos lo eran absolutamente todo. Así que antes de continuar, recuerda dejar tu me gusta y activar las notificaciones para no perderte ninguno de estos casos que revelan el lado más oscuro del ser humano. Ahora, imagina la escena. Una silla de madera en un juzgado sombrío, silencioso, casi fúnebre. Ese era el ambiente en la corte del condado de Somerset, Estados Unidos, donde se encontraba un hombre juzgado por una cadena de asesinatos que estremecería al país. El acusado, Charles Cullen, fue detenido el 12 de diciembre de 2003. Sobre él pesaban cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato, cometidos durante su trabajo como enfermero en el Centro Médico Somerset, en Somerville, Nueva Jersey. Pero lo verdaderamente perturbador llegó después de su arresto. Cuando los investigadores comenzaban a profundizar en el caso, el hombre dejó caer una confesión que heló la sangre de todos. Decía haber acabado con la vida de cientos de pacientes. Según su propia versión, sus crímenes no eran asesinatos, sino actos de misericordia. Afirmaba que sus pacientes estaban sufriendo demasiado y que él, supuestamente, quería poner fin a su dolor. Pero aquella falsa compasión se deformó con el tiempo, convirtiéndose en una obsesión enfermiza que lo empujó a matar una y otra vez, como si el asesinato fuera el único alivio a la distorsionada presión que cargaba en su mente. Ese día, las familias de las víctimas observaron fotografías desgarradoras, informes, nombres y testamentos de dolor eterno, mientras Cullen permanecía en silencio, inalterable. Cuando se anunciaron los cargos contra él, los gritos de rabia se desbordaron. Las palabras que recibió no fueron suficientes para describir el odio acumulado por años de pérdidas inexplicables. En todo ese tiempo, Cullen jamás miró a los familiares de sus víctimas. Nunca mostró arrepentimiento, nunca escribió una disculpa, nunca intentó explicar por qué lo hizo. «Mi único consuelo es que morirás 1000 veces en los brazos de Satán», gritó la hija de una de las víctimas, incapaz de contener su furia. «Eres un hombre patético. En prisión, ojalá alguien juegue a ser Dios contigo, como tú jugaste a ser Dios con tantos otros», dijo otra mujer entre sollozos. Decenas de personas en la sala sostenían con fuerzas las fotografías de quienes habían perdido. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras la sala se impregnaba de un dolor tan profundo que podía sentirse incluso desde la puerta. Cuando llegó el día del juicio, las manos de Charles Cullen estaban esposadas. Su rostro, pálido, vacío, parecía casi una figura de la muerte misma. Permaneció inmóvil mientras se leían los detalles de sus crímenes, como si todo aquello no tuviera significado alguno para él. El juez pidió silencio antes de anunciar la sentencia. Cullen escuchó, inexpresivo, aunque por un instante mostró un leve rastro de frustración, quizá indignación,
ante el veredicto que sellaría su destino. El juez le preguntó si tenía algo que declarar. Cullen se levantó, pero no pronunció palabra. Los guardias lo empujaron hacia una pequeña habitación, cerrando ese capítulo. Pero no la historia completa. Aquel era solo el primer juicio. Todavía quedaba otro estado que también habría de juzgarlo por su rastro de muerte. Sobre el número real de víctimas, las autoridades fueron claras. No existe una cifra exacta. Según el propio Cullen, muchos de los recuerdos de sus crímenes estaban difusos. Decía que el alcohol le ayudaba a olvidar. Utilizaba sobredosis de medicamentos para terminar con la vida de sus pacientes. Y ni siquiera se tomaba la molestia de completar los historiales médicos. Sus huellas eran mínimas, sus víctimas enterradas hacía años. Y así, Charles Cullen se convirtió en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia, solo comparable a Donald Harvey. Las investigaciones sugieren que podría haber sido responsable de más de 400 muertes. Ahora, es momento de adentrarnos en algunos de sus crímenes más impactantes. Según las investigaciones, la cadena de crímenes cometidos por Charles Cullen comenzó en 1988. Fue el 11 de junio de ese año cuando el juez John Yengo llegó de emergencia al centro médico St. Barnabas. Estaba sufriendo una reacción alérgica severa y requería atención inmediata. En medio de aquel caos, Cullen le administró un medicamento, pero lo hizo en una cantidad excesiva, provocándole una sobredosis que acabaría con su vida. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a actuar. A los pocos días, mientras atendía a un paciente con SIDA, volvió a inyectar una dosis mortal, esta vez utilizando insulina. Sus actos continuaron en silencio durante los siguientes 4 años. Para cuando dejó su puesto en enero de 1992, ya había acumulado al menos 11 asesinatos. Su salida no fue casual. El hospital había iniciado una investigación interna, sospechando que uno de sus empleados estaba actuando con mala fe. Aun así, Cullen logró evadir consecuencias mayores, por el momento. Un mes después, consiguió empleo en el Hospital Warren en Phillipsburg, Nueva Jersey. Y allí, lejos de detenerse, siguió ampliando su lista de víctimas. Esta vez, asesinó a 3 ancianas, inyectándoles sobredosis de digoxina, un medicamento usado para tratar problemas cardíacos. Lo más escalofriante ocurrió cuando una de estas mujeres alcanzó a advertir a sus familiares. Dijo que una enfermera la había inyectado mientras dormía. Nadie la creyó. Poco después murió. En enero de 1993, su vida personal comenzó a revelar otro lado oscuro. Su esposa, de quien estaba en proceso de divorcio, presentó 2 denuncias por violencia doméstica. En los documentos, Adrienne Cullen describía a su esposo como un hombre agresivo, alcohólico y capaz de lastimar incluso a los animales del hogar. También reveló una costumbre inquietante. Charles realizaba bromas telefónicas a funerarias, algo que, en retrospectiva, refleja la obsesión mórbida que gobernaba su mente. El divorcio generó un enorme estrés en Cullen, especialmente por la elevada pensión alimenticia que debía pagar. Afirmó que esa presión emocional lo llevó a permanecer más horas en el hospital y que eso lo impulsó a matar más. Como suele ocurrir con asesinos seriales, intentó justificar sus actos culpando a factores externos de su propia vida. En las primeras semanas de marzo de 1993, asesinó a Lucy Mugavero, una mujer de 90 años, cuyos hijos más tarde ocuparían cargos importantes en la comunidad, incluyendo la alcaldía de Phillipsburg. Ese mismo mes, su comportamiento empezó a adquirir un tono aún más inquietante. Una noche, se coló en la casa de una compañera de trabajo, no robó nada.
No tocó a nadie. Simplemente caminó por la vivienda mientras la mujer y su hijo dormían, para luego marcharse como si nada. Los días siguientes fueron peores. Comenzó a llamar compulsivamente a su esposa, dejando varios mensajes perturbadores, y la seguía a todas partes, comportándose como un acosador. Ella, sintiendo peligro, decidió denunciarlo. Cuando fue arrestado e interrogado, Cullen admitió que sí había entrado en la casa de su compañera. Tras su confesión, fue detenido. Allí intentó quitarse la vida, pero el intento resultó fallido. Finalmente, recibió una condena de 1 año en libertad condicional. Después del proceso, trató de regresar a su trabajo, pero terminó pidiendo una baja médica. Fue internado en 2 clínicas psiquiátricas, donde intentó suicidarse 2 veces más, sin éxito. Poco tiempo después de ser dado de alta, el 23 de julio de 1993, otra víctima cayó durante su turno. Mary Natalie, de 85 años. Meses más tarde, murió Ellen Dean, de 91 años, justo antes de someterse a una cirugía por cáncer de mama. Su hijo, devastado, juró encontrar al responsable, convencido de que alguien dentro del hospital había causado la muerte de su madre. Tenía toda la razón, pero nunca llegó a saberlo. Murió de cáncer en 2001, sin descubrir que el asesino era Charles Cullen. En enero de 1994, Charles volvió a encontrar empleo, esta vez en el Centro Médico Hunterdon, ubicado en Raritan Township, Nueva Jersey. Años más tarde, él aseguraría que durante sus primeros 2 años, allí no había quitado la vida a ningún paciente. Pero nunca fue posible confirmar esa versión. Por razones nunca esclarecidas, todos los registros clínicos de ese periodo habían sido destruidos, dejando un vacío total de evidencia. Esa desaparición de documentos, aunque suene alarmante, no es un hecho aislado. En la historia médica estadounidense existen casos similares, como los de Donald Harvey y Jennings Jones, donde los hospitales prefirieron eliminar o extraviar registros para evitar admitir que dentro de sus instalaciones había trabajado un profesional negligente o un asesino en serie. El 9 de junio de 1996, la vida de Catherine Dexter, de 49 años, llegó a su fin mientras estaba bajo el cuidado del enfermero. Era una mujer con un historial de salud delicado, por lo que su fallecimiento no generó sospechas inmediatas, ni preguntas incómodas. Solo 2 semanas después, el 24 de junio, otra víctima cayó en sus manos. Frank Mazzacco, de 66 años, un querido maestro que dedicó 34 años de su vida a la enseñanza. Su muerte fue tratada como una tragedia inesperada, pero jamás como un crimen. El 10 de julio, un tercer nombre se sumó a la lista: Jesse Aichlin, un agricultor de 81 años, conocido en su comunidad por haber colaborado en la construcción de un ala de la escuela dominical de su iglesia, Sufín. También, dentro del hospital, pasó completamente desapercibido. A esas alturas, la cadena de muertes parecía interminable, pero no duraría mucho más bajo el mismo techo. En agosto de 1997, Charles fue despedido por bajo rendimiento laboral. Tras su salida, buscó nuevamente ayuda psiquiátrica y fue internado por depresión. Sin embargo, abandonó el tratamiento poco después, sin mostrar signos de recuperación. En febrero de 1998, encontró un nuevo empleo en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty, en Allentown, Pensilvania. Un lugar donde trataba a decenas de pacientes frágiles, muchos de ellos completamente indefensos. Ese mismo año, Charles enfrentaba una grave crisis económica. Acumulaba $67,000 en deudas, además de varios meses atrasados en pagos de pensión alimenticia. Su vida personal era un caos y su comportamiento laboral
empezaba a llamar la atención. En octubre de 1998 fue visto entrando en la habitación de un paciente con varias jeringas sospechosas en la mano. Cuando el paciente intentó impedir que le aplicara lo que llevaba, terminó con el brazo fracturado durante el forcejeo. Ese incidente detonó una investigación interna. Revisando más a fondo, el personal descubrió que Cullen había sido observado administrando medicamentos fuera de horario, en pacientes que no estaban bajo su cuidado o incluso en personas que no requerían intervención alguna. El resultado fue su despido inmediato. Aún así, gracias a la escasez de personal de enfermería que atravesaba Estados Unidos en ese momento, el sistema volvía a favorecerlo. Podía encontrar trabajo sin que sus empleadores revisaran su historial ni indagaran en sus antecedentes psiquiátricos o disciplinarios. Así fue como, de noviembre de 1998 a marzo de 1999, obtuvo un puesto en el Easton Hospital, también en Pensilvania. El 30 de diciembre de 1998, mientras trabajaba allí, falleció Otomar Shuram, de 78 años. Su muerte conmocionó profundamente a su familia, que lo describía como un hombre trabajador, dedicado y sacrificado. Al analizar el cuerpo, se detectaron niveles extremadamente altos de digoxina, una señal clara de interferencia. Sin embargo, la investigación interna no logró relacionar el caso con Cullen, y el enfermero continuó libre. En marzo de 1999, Charles se movió al hospital Lehigh Valley, en Allentown, donde se le atribuye otro asesinato y un intento fallido. Meses después, renunció por voluntad propia y se trasladó a otro hospital, esta vez en Bethlehem, Pensilvania, donde durante los años siguientes acabaría con la vida de 5 pacientes más. En el punto máximo de su espiral destructiva, en enero del año 2000, intentó quitarse la vida inhalando monóxido de carbono. Encendió una parrilla de carbón dentro del baño de su casa y se tumbó en la bañera esperando perder el conocimiento. Pero el humo alertó a los vecinos, quienes llamaron a los bomberos. Charles sobrevivió, fue trasladado a un hospital y posteriormente ingresado en una institución psiquiátrica. Poco después volvió a trabajar y su número de víctimas aumentó otra vez. Entre ellas, Edward O'Toole, de 76 años, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que acababa de jubilarse tras una larga trayectoria como jefe de ventas. Su carrera criminal continuó hasta junio de 2002, cuando un compañero encontró frascos de medicamentos en un contenedor de basura. La investigación interna reveló que Charles los había robado. Aquello fue suficiente para despedirlo por enésima vez. Pero aún no para detenerlo. Aunque Charles Cullen fue despedido, las sombras que había dejado atrás no pasaron desapercibidas. El personal del hospital, inquieto por la cantidad de muertes sospechosas, se reunió con la Fiscalía del Condado y solicitó que se emitiera una alerta formal. Querían que las autoridades supieran exactamente lo que ellos sospechaban: que uno de sus enfermeros podría estar detrás de un patrón de fallecimientos que no coincidía con la estadística médica. En aquella revisión interna, se descubrió que Charles solo había cumplido alrededor del 20% de sus tareas en la unidad asignada. El resto del tiempo lo había pasado en otras áreas, interactuando con pacientes que no estaban bajo su cuidado. Y lo más inquietante, en 2/3 de las muertes registradas, él estaba presente. A pesar de todo esto, 9 meses después, el caso se archivó. No había pruebas físicas suficientes que vincularan de manera directa a Charles Cullen con los posibles asesinatos. Su rastro de muerte, una vez más, quedaba escondido bajo los tecnicismos del sistema. En septiembre de 2002, Charles ingresó al Somerset Medical Center, en Nueva Jersey. Allí,
en febrero de 2003, retomó su racha homicida, acabando con la vida de Eleanor Stucker, de 60 años, madre de un reconocido locutor en Filadelfia, Nueva York y Nueva Jersey. Poco después, otra de sus víctimas sería John Schanauer, de 83 años, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que había participado en la liberación de prisioneros de campos de concentración. Durante este periodo, su salud mental estaba deteriorándose de nuevo. Aunque comenzó una relación con una mujer local, esa compañía no cambió nada. Su depresión, sus pensamientos oscuros y su comportamiento errático seguían creciendo. El 18 de junio de 2003, intentó asesinar a Philip Gregor, quien logró sobrevivir al ataque, aunque fallecería 6 meses después por causas naturales. Dentro del hospital, los patrones irregulares empezaban a hacerse evidentes. Cullen estaba ingresando a historiales clínicos de pacientes que no tenía asignados. Medicamentos críticos comenzaban a desaparecer misteriosamente. Pacientes que se encontraban estables sufrían descompensaciones repentinas. En medio de esta nebulosa murieron Florian Gall, de 68 años, y Pascuela Napolitano, de 80, ambos durante estancias que parecían rutinarias. Fue entonces cuando el director ejecutivo del Sistema de Información y Educación Toxicológica de Nueva Jersey envió un comunicado urgente al hospital. En él, afirmaba que al menos 4 muertes mostraban signos altamente sospechosos y que, con toda probabilidad, un empleado interno era el responsable. Pero el hospital ignoró la advertencia, y Cullen continuó matando. Años después, Charles declararía que mantenía actos de índole sexual con algunas de sus víctimas. Una revelación perturbadora, pero que, afortunadamente, surgió cuando ya estaba bajo custodia y no podía dañar a nadie más. La muerte que finalmente encendió todas las alarmas ocurrió cuando un paciente presentó un descenso abrupto de glucosa, algo que solo podía haber sido provocado de manera externa. Y sobre todo, solo por personal con acceso directo a los medicamentos. La policía envió a 2 agentes de la unidad de homicidios para entrevistar a todos los miembros del personal. Fue entonces cuando una pieza clave emergió de entre las sombras. Amy Loughran, compañera y amiga de Charles, quien llevaba tiempo sospechando de él. Amy compartió con las autoridades detalles esenciales sobre su comportamiento, y el círculo comenzó a cerrarse. Con su colaboración, se inició el proceso para obtener una orden de arresto. El 31 de octubre de 2003, Charles fue despedido. Ese mismo día, la policía colocó vigilancia permanente sobre él, observando cada uno de sus movimientos. Para sostener una acusación sólida, debían reconstruir toda la vida del enfermero. Y así comenzaron a desenterrar la historia que lo había moldeado. Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. Era el menor de 8 hermanos, criado en el seno de una familia católica tradicional. Su padre, Edmund Cullen, trabajaba como conductor de autobuses y murió cuando Charles tenía tan solo 7 meses. Desde ese momento, la familia quedó marcada por la precariedad emocional y económica. Según él mismo relataría, su infancia fue un infierno, sufriendo abusos por parte de los novios de sus hermanas mayores y siendo víctima constante de acoso en la escuela. Charles creció rodeado de humillación, aislamiento y rabia reprimida. A los 9 años, intentó suicidarse ingiriendo productos químicos. Aunque muchos lo verían como un acto infantil impulsivo, Charles aseguraría que desde esa edad fantaseaba continuamente con quitarse la vida. Más adelante, confesaría incluso que durante sus crímenes imaginaba usar las mismas sustancias que robaba para dormirse de forma definitiva. En su adolescencia,
perdió a su madre, Florence Cullen, en un accidente automovilístico. La noticia lo destrozó profundamente. Al llegar al hospital, le informaron que el cuerpo había sido incinerado sin que él pudiera despedirse. Ese trauma marcaría un antes y un después en su ya frágil estabilidad emocional. Un año después, abandonó la escuela y se alistó en la Marina estadounidense. Fue asignado al submarino USS Woodrow Wilson, donde, sorprendentemente, llegó a ascender a varios puestos. Pero la convivencia en un espacio tan reducido, compartiendo día y noche con otros marineros, fue deteriorando su equilibrio mental. Hasta que un día, un superior lo encontró sentado encima del panel de control de misiles, vestido únicamente con botas, guantes y una mascarilla quirúrgica. No supo explicar por qué estaba ahí, ni por qué llevaba esa indumentaria. Tras el incidente, la Marina intentó reubicarlo en un barco de suministros, pero allí volvió a intentar suicidarse, lo que llevó a que fuera trasladado a la Unidad Psiquiátrica Naval. En 1984 fue dado de baja por razones nunca especificadas oficialmente. Al regresar a Nueva Jersey, buscó un nuevo rumbo y se inscribió en la Escuela de Enfermería del Hospital Mountainside, en Montclair. En 1986, Charles Cullen alcanzó un logro que sorprendió a muchos. Fue elegido presidente de su clase en la Escuela de Enfermería. Ese mismo año obtuvo su título y al poco tiempo consiguió empleo en el Centro Médico St. Barnabas, lugar donde cometería el primero de sus crímenes como enfermero. Antes de que esa oscura etapa comenzara, Charles contrajo matrimonio con Adrienne Baum, con quien tuvo una hija llamada Shauna Cullen. Pero la llegada de la niña no trajo estabilidad. Por el contrario, fue el inicio de un periodo inquietante para su esposa. Adrienne comenzó a notar un comportamiento perturbador en Charles. Su tendencia a mostrar violencia hacia los animales domésticos de la familia. Ese detalle, aparentemente aislado, era un indicio escalofriante de lo que vendría después. Atrapado entre una vida matrimonial frágil, problemas emocionales y su ya conocida inestabilidad psicológica, Charles daría el paso definitivo hacia su carrera criminal. El 11 de junio de 1988 cometió su primer asesinato. A partir de ese momento, inició una cadena de muertes silenciosas que se extendería durante 15 años, hasta culminar con su detención el 14 de diciembre de 2003. Charles Cullen fue arrestado a los 44 años, justo cuando llegaba a un restaurante local. Al ser trasladado al Departamento de Policía de Nueva Jersey, admitió dos hechos clave. Había acabado con la vida del reverendo Florian Gall y había intentado asesinar a Jim Kyung-han. Ambas víctimas habían sido sus últimos pacientes en el centro médico de Somerset. En abril de 2004, Charles se declaró culpable del asesinato cometido en 1988, el del juez John Yengo. Durante una audiencia preliminar, también aceptó su responsabilidad en 13 homicidios adicionales cometidos dentro del hospital, además de 2 intentos de asesinato perpetrados a lo largo de los años. Los investigadores, antes incluso de que comenzara el proceso judicial, ya habían recibido confesiones sobre 40 posibles víctimas. Sin embargo, solo lograron comprobar su participación directa en 29 de ellas. Incluso el abogado de Charles, Johnny Musk, expresó sorpresa ante la magnitud del caso. Comentó que la lista, según su criterio, era probablemente mucho más extensa. La Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo crucial. Renunciarían a solicitar la pena de muerte si Charles cooperaba plenamente, ayudando a identificar a las víctimas y a reconstruir los hechos. A cambio, pasaría el resto de su vida en prisión. En noviembre de 2004, Charles volvió a presentarse ante un tribunal.
esta vez en Allentown, Pensilvania. Allí se declaró culpable de haber asesinado a 6 pacientes e intentado terminar con la vida de otros 3. La sentencia fue contundente: 11 cadenas perpetuas consecutivas. Esto significaba que no sería elegible para libertad condicional hasta el año 2403. Después del veredicto, Charles permaneció recluido en la prisión estatal de Nueva Jersey hasta el 10 de marzo de 2006, cuando fue transferido al condado de Lehigh, en Pensilvania, para una nueva audiencia. Durante esta vista, protagonizó uno de los episodios más extraños de su historial en los tribunales. Interrumpió al juez William Platt repetidamente, repitiendo una misma frase una y otra vez. Molesto por la actitud del acusado, el juez ordenó que lo amordazaran para permitir que el juicio continuara. Aún así, Charles siguió intentando interrumpir y perturbar el proceso judicial. Finalmente, recibió 6 cadenas perpetuas adicionales, y gracias al acuerdo con la Fiscalía, continuó colaborando para identificar víctimas, todo con el fin de evitar la pena de muerte. En total, Charles Cullen fue juzgado y condenado por 17 asesinatos, aunque estuvo directamente vinculado a 29, y figura como principal sospechoso en otros 40 casos adicionales. Los investigadores, tras años de análisis, creen que entre 1988 y 2003, Charles pudo haber quitado la vida a alrededor de 300 pacientes vulnerables en los distintos hospitales donde trabajó. Si ese número es exacto, lo convertiría en uno de los asesinos seriales más mortíferos de la historia de Estados Unidos. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, Charles afirmó que su intención era evitar que los pacientes sufrieran y que las sobredosis eran, según él, una forma de poner fin al dolor. Pero los investigadores no quedaron convencidos. Algunos aseguraron que Cullen confesó que muchos de los homicidios fueron producto de un impulso que no podía controlar, una necesidad oscura y compulsiva que lo dominaba cada vez que tenía acceso a los medicamentos. El propio criminal confesó que, para diciembre de 2003, vivía atrapado en un estado mental distorsionado, casi desconectado de la realidad, donde afirmaba haber olvidado la mayoría de sus actos. Pero esa supuesta amnesia se desplomó cuando los investigadores le entregaron los expedientes clínicos de sus pacientes. Uno tras otro, aquellos nombres, fechas y situaciones despertaron en él una serie de recuerdos que afirmaba haber tenido enterrados. De pronto, la mayoría de los hechos volvió a su mente de forma casi automática. Después del juicio, los hospitales en los que trabajó este enfermero comenzaron a enfrentar una oleada de demandas interpuestas por las familias de las víctimas. Según diversas fuentes, todos estos procesos se resolvieron de manera privada, lejos de la mirada pública. Las revelaciones sobre el alcance de sus acciones generaron un impacto tan fuerte que más de 35 estados en Estados Unidos aprobaron nuevas leyes enfocadas en la supervisión y el control del personal médico. En 2004, Nueva Jersey implementó la llamada Ley de Seguridad del Paciente, un marco regulatorio que aumentaba la responsabilidad de los hospitales al exigirles reportar rigurosamente todos los incidentes considerados eventos adversos evitables. Un año más tarde, otra legislación reforzó los requisitos de conservación de registros, obligando a los centros médicos a mantener quejas y expedientes laborales durante por lo menos 7 años. Esto surgió porque varios de los hospitales donde había trabajado Cullen eliminaron o modificaron documentos clave, lo que obstaculizó la posibilidad de vincularlo con otros fallecimientos ocurridos tanto en Nueva Jersey como en Pensilvania. Era, literalmente, como si ciertos rastros hubieran sido borrados a propósito. Al final,
La verdadera magnitud de su rastro de muerte es un misterio que solo él conoce. Para el año 2022, Charles Cullen tenía 62 años y continuaba cumpliendo su condena en la prisión estatal de Nueva Jersey, ubicada en Trenton, donde permanecerá por el resto de su vida. Y así, una vez más, nos adentramos en uno de los capítulos más inquietantes del mundo real. Un recordatorio de que a veces los mayores peligros no se esconden en callejones oscuros, sino detrás de una sonrisa tranquila y un uniforme que inspira confianza. Si este caso te estremeció tanto como a mí, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Déjame tu me gusta para apoyar este proyecto y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que algún día sabremos la cifra real de víctimas? Te leo allá abajo. Gracias por acompañarme en esta historia que muchos preferirían olvidar. Nos vemos en la próxima entrega. En la oscuridad nadie está realmente a salvo, pero aquí siempre encontrarás la verdad.